Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra presentación más de la palabra de Dios. Un saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio. Dios nos bendiga a todos. En esta ocasión, hermanos, queremos hacer una presentación sólida y profunda de la palabra de Dios. Queremos enseñar la sana doctrina. Queremos enseñar lo que dice la Biblia a profundidad. Así que, como todos saben, hermanos, en este canal se estudia la Biblia a profundidad. Este es el objetivo de poder presentar desde una perspectiva sólida y profunda lo que dice Dios a través de su palabra. Así que en este caso vamos a orar porque necesitamos aclarar algunos puntos teológicos que como pueblo adventista y que nuestros amigos también puedan entender lo que dice Dios a través de su palabra. Así que, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder predicar tu palabra usando este medio. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos. Que este estudio de tu palabra sea para edificación, podamos crecer en conocimiento y este mensaje, Señor, podamos aplicarlo en nuestra vida y que ese don maravilloso que tú prometiste a tu iglesia, el don del Espíritu Santo, lo invocamos en este momento para que nos ayude a interpretar tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen su Biblia, se concentren porque vamos a estudiar la palabra de Dios profundamente. Dios quiere que escudriñemos su palabra. Y es necesario, hermanos, que como pueblo adventista y como personas en general, debemos de conocer lo que dice Dios a través de su palabra. Hermanos, como siempre les digo, la Biblia es el detector de mentiras. Noten lo que dijo Cristo en San Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Pero es necesario, hermanos, conocer la sana doctrina. Hay que conocer la sana doctrina porque solamente de esa manera es que podemos nosotros detectar la falsa doctrina. Noten lo que le dice Pablo a Tito. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo conforme a la sana doctrina. Y esto Pablo se lo dice a los ancianos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. O sea que los que tienen que conocer primordialmente la sana doctrina y poder defenderla son los ancianos de la iglesia, son los líderes. Por consiguiente, también cada miembro de iglesia tiene que conocer perfectamente la sana doctrina. De lo contrario, seremos engañados. Para esto es conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sirve para que nosotros podamos crecer en conocimiento, tanto intelectual como espiritualmente, y así también para que Satanás no nos engañe, hermanos. En la Biblia encontramos la verdad. Ahora, basándonos en esto, ¿de qué se trata el estudio? Queremos refutar o responder al hermano Natanael Baloyes un video que hizo exponiendo 7 razones por las cuales él abandonaba la iglesia adventista. Este video, hermanos, varios hermanos me lo mandaron por WhatsApp, por Messenger y por correo. Así que me puse a ver y analizar lo que este hermano decía sobre estos 7 puntos o razones, el por qué abandonaba la iglesia adventista y renunciaba a su fe. Me llamó la atención que este hermano decía que tenía 27 años de ser adventista y que hoy había expresado su sentir de que no estaba conforme con lo que enseña la iglesia adventista y lo exponía en este video donde presentaba 7 razones por las cuales abandonó la iglesia adventista.
Muchos hermanos quedaron impactados, otros hermanos le creyeron, otros hermanos le dijeron amén a lo que decía, mientras que los detractores de la iglesia adventista usaron este video para decir de que la iglesia adventista está equivocada y está en apostasía. Estos videos se prestan para cualquier cosa, hermanos. Por eso es que como adventistas del séptimo día tenemos que tener suficiente base para poder defender la sana doctrina. Vamos a hacer esta presentación en 3 partes. Hoy vamos a presentar la primera parte, ya que si presento las 7 respuestas para las 7 razones que el hermano Natanael presenta de haber abandonado la iglesia, me llevaría mucho tiempo poder exponer las 7 respuestas o las 7 refutaciones. Así que esta presentación la vamos a hacer en 3 segmentos o en 3 partes. En esta primera presentación quiero exponer las primeras 3 respuestas a las razones que el hermano Natanael da el por qué abandonó la iglesia adventista y sus creencias. Hermanos, quiero decirles, hermanos, antes de iniciar, en este canal, hermanos, no atacamos personas. Quiero que le quede bien en claro a los hermanos que van a escuchar esta presentación. Este canal no se hizo para atacar personas. Tenemos suficiente conocimiento y material para poder entretenerlos y poder enseñar la sana doctrina. O sea que no necesitamos ocupar nuestro tiempo para estar atacando personas. Toda presentación que se hace en este canal gira en la esfera teológica y doctrinal, no personal. Quiero que quede bien en claro esto. No estamos criticando al hermano, no estamos haciendo ataques personales al hermano, porque ese no es el objetivo. El nivel de esta presentación gira a nivel doctrinal y teológico. El objetivo de esta presentación y de las que vamos a hacer después es porque amamos a las personas, porque es posible que por falta de estudio puedan dejarse arrastrar por los errores que el hermano Natanael Baloyes está enseñando en las redes sociales. Mi preocupación es, hermanos, por los hermanos que le creen todo lo que él dice. Esto es una evidencia que hay una gran ignorancia de las escrituras de estos hermanos. Hay una gran ignorancia porque a todo le dicen amén. No se ponen a investigar si lo que está diciendo X hermanos tenga razón o tiene fundamento bíblico. Y quiero decirles, amigos y hermanos, el objetivo de este canal es para que usted estudie. Yo no les estoy diciendo créanle al hermano Rafael Díaz. Yo no soy nadie. Mi objetivo es que ustedes se vayan a la Biblia y tengan un estudio sólido y profundo de las Escrituras, porque si no van a dejarse engañar por los falsos maestros. Lamentamos por el hermano Natanael Baloyes, porque él era un hermano que también daba la lección de escuela sabática con el hermano Flavio Fori, un hermano que es amigo mío de Colombia, que también tiene un canal en YouTube. El hermano Flavio Fori es un hermano muy amigo mío que en algunas ocasiones hablamos por teléfono para dialogar sobre algunos puntos teológicos. Así que me vi obligado a presentar este mensaje porque este mensaje va a despertar a los hermanos ingenuos que no dedican estudio a las Escrituras y que le creen a cualquier persona que dice algo. No se fijen en lo bonito que una persona habla. Váyanse al texto bíblico, hagan su propio estudio y así van a conocer quién tiene la verdad y quién está enseñando lo correcto a la luz de las Escrituras. Ahora, vamos a iniciar, hermanos. Esto lo hice como una introducción para que entendamos cuál es el objetivo de este tema. Es para aclarar puntos teológicos, no es para atacar al hermano Natanael. Es interesante, hermanos, lo siguiente. El hermano Natanael presentó en este video 7 razones el por qué abandonaba la iglesia adventista. En este estudio vamos a responder solamente 3 razones por falta de tiempo, pero esperen los demás videos. Vamos a presentar una información sólida y
profunda para que ustedes crezcan en conocimiento, hermanos. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando un hermano está enseñando algo erróneo? No lo insulte, no lo ataque. Use las escrituras para poder refutarle. ¿Cómo hacía Cristo para refutar a los fariseos? Escrito está. Aunque recordemos de que también el diablo también dice escrito está. Pero recordemos de que el diablo, aunque cita la Biblia, la tergiversa y la saca de contexto, haciendo que la Biblia se contradiga. Ahora, es interesante que el hermano Natanael Baloyes dice en su primer razón lo siguiente. Aquí van las razones. Dice lo siguiente. El hermano Natanael dice: no creo que la iglesia adventista sea el remanente. No creo tampoco que la iglesia adventista sea la iglesia verdadera. Esto dice el hermano Natanael en su primer razón, el por qué abandonó la iglesia adventista. Dice él que no cree que la iglesia adventista sea el remanente y tampoco no cree que la iglesia adventista sea la iglesia verdadera. Hermanos, aquí va la respuesta para los que siguen al hermano Natanael Baloyes y para si él la llega a escuchar esta respuesta. Hermanos, la iglesia adventista jamás ni nunca ha presumido jactanciosamente ser la iglesia verdadera, ni tampoco hemos enseñado que somos los únicos que seremos salvos. Nunca se ha enseñado eso en la iglesia adventista. Lo que sí enseña la iglesia adventista, sí creemos de que hay un remanente según la Biblia y que también hay una iglesia verdadera en el tiempo del fin y que no se conoce por nombre, sino por características. ¿Escucharon? Ninguna literatura de la iglesia adventista enseña jactanciosamente la iglesia adventista y la iglesia verdadera. Los adventistas presentamos un remanente y una iglesia verdadera, pero nunca nos hemos adjudicado ese título. Eso sería ser fariseo. Los fariseos se jactaban de ser dueños de la verdad. Los adventistas no enseñamos eso, que somos la iglesia remanente. Los adventistas jamás hemos enseñado que somos la iglesia verdadera. Lo que sí predicamos los adventistas del séptimo día es que Cristo tiene un remanente en esta tierra y tiene una iglesia en esta tierra que es la iglesia verdadera. Ahora, es interesante, hermano, lo que dice Apocalipsis 12:17. Las características de la iglesia de Cristo, del remanente. Hermanos, la Biblia no habla de nombres de iglesia. La Biblia habla de características. Usted no tiene que buscar títulos de iglesia ni nombres de iglesia. Usted tiene que buscar las características. Note cómo dice Apocalipsis 12:17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón es Satanás usando los poderes políticos para perseguir a la iglesia. Aquí la mujer es símbolo de la iglesia, fiel y pura. Y aquí dice que el diablo y se fue a hacer guerra contra el resto. Esta palabra resto es del griego loipos, donde se traduce remanente, el sobrante o lo que queda. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí dice las características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Usted, amigo y hermano, no busque títulos de iglesia, no busque nombres, busque una iglesia que tenga estas características, que guarde y enseñe todos los mandamientos y que tenga el testimonio de Jesús. Ya vamos a ver qué es el testimonio de Jesús en la Biblia. Hermanos, no todas las iglesias enseñan los 10 mandamientos. No todas las iglesias tienen el testimonio de Jesús. Según la Biblia, la iglesia remanente, el resto de la iglesia, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, es interesante, hermano, lo que cree la iglesia adventista, hermano. Lo que estoy hablando aquí no es lo que el hermano Rafael cree,
sino lo que enseñamos los adventistas del séptimo día en nuestras creencias y lo que sostiene la iglesia adventista oficialmente a nivel mundial. Los adventistas del séptimo día creemos que este remanente que menciona Apocalipsis 12:17 está compuesto de dos grupos. Inclusive los adventistas del séptimo día creemos de que la mayoría de los que se van a salvar, de hijos de Dios, no están dentro de la iglesia adventista, sino que están fuera, en Babilonia. Significa que la minoría está dentro de la iglesia. Inclusive, hermanos, estuve investigando de que todas las iglesias protestantes existentes en la actualidad, que son miles, los adventistas somos los únicos, no hay otro, únicos, que creemos de que la mayoría de hijos de Dios están fuera de la iglesia adventista y que se van a salvar. O sea que Dios tiene en todas las comunidades religiosas hijos de Dios fieles, que tarde o temprano Dios los sacará a través de un mensaje, los mensajes de los tres ángeles. Los adventistas creemos oficialmente, y vamos a ver lo que dice la Biblia, que la mayoría de hijos de Dios está en Babilonia. Inclusive en la iglesia católica está la mayoría de hijos de Dios que son fieles con la poca luz que tienen y que tarde o temprano Dios los sacará a través de un mensaje. Los adventistas creemos bíblicamente que el remanente, el último remanente, el loipos, el remanente fiel del tiempo del fin, está compuesto de dos grupos. Un grupo que son los que están en Babilonia, eso lo dice Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Significa que en Babilonia Dios tiene un pueblo. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? En las diferentes iglesias protestantes y aún en la iglesia católica está la mayoría de hijos de Dios. ¿Y dónde más está el remanente? Hay un remanente fiel en la iglesia adventista organizada. O sea que no todos los que están en la iglesia se van a salvar. Es tan importante pertenecer a la iglesia y tener nuestros nombres escritos en los libros de la iglesia, pero no por eso alguien se va a salvar. Dios tiene también un remanente dentro de la iglesia adventista organizada. ¿Dónde dice eso? Ezequiel 9:4. Dice que este remanente gime y clama por las abominaciones que se hacen en Jerusalén, que es la iglesia hoy en día. O sea que el remanente no es toda la iglesia adventista. El remanente está compuesto porque remanente significa alguien que queda fiel después de una apostasía y un cataclismo. Si usted es fiel hasta el fin y permanece fiel cuando se decrete la marca de la bestia y su imagen, usted formará parte de ese remanente que Apocalipsis le llama a los 144,000. ¿Y de dónde más van a salir el remanente? De Babilonia, a través de la predicación de los mensajes de los tres ángeles. O sea que el remanente no lo compone toda la iglesia adventista organizada. El remanente, como lo dice su nombre, lo compone los hijos de Dios fieles dentro de la iglesia organizada y la mayoría de hijos de Dios que están en Babilonia. Al final de la historia harán un solo grupo y estos son los que van a desenmascarar a la bestia, al dragón y al falso profeta. O sea que el remanente, como lo acabamos de decir, está compuesto de dos grupos, los hijos de Dios que están en Babilonia y los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia. Nunca jamás la iglesia adventista ha dicho que nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar. Nunca nos hemos adjudicado ser la iglesia verdadera. Dios allá afuera también tiene una iglesia, sus hijos, que saldrán al final de la historia a través del fuerte pregón que menciona Apocalipsis 18. Esto se cumplirá lo que dice Juan 10:16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí queda refutada la primera razón por el por qué el hermano Natanael abandonó la iglesia adventista. La iglesia adventista, hermanos, nunca se ha adjudicado ser la iglesia verdadera o ser el remanente. Nosotros, hermanos, creemos de que la mayoría de hijos de Dios está en Babilonia.
Nosotros creemos de que los que se van a salvar están allá afuera. O sea que el remanente está también allá afuera. Hay un remanente fiel aquí adentro que gime y clama por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia, y hay un remanente que está allá afuera. Al final habrá un solo remanente, 144,000, que le harán la vida imposible a los babilonios, a la bestia y a su imagen. Es interesante que en esta misma razón, el hermano Natanael también dice que los apóstoles nunca predicaron una iglesia, sino a Cristo. Esto dice en esta primera razón, el por qué el hermano abandonó la iglesia. Dice él que los apóstoles y los discípulos nunca predicaron una iglesia, sino que predicaron a Cristo. Quiero decirles, hermanos, que esto es erróneo. El hermano Natanael dice medias verdades. Tengamos cuidado con las medias verdades. Es tan cierto que el centro de todo mensaje es Cristo. Cristo es el centro de todas las escrituras. Pero saben de que también en este mensaje los apóstoles y los discípulos de Cristo también predicaron y presentaron la iglesia de Cristo. Noten cómo dice 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo está predicando la iglesia de Cristo aquí, lo que enseña la iglesia de Cristo. Aquí vemos que lo que dice el hermano Natanael es erróneo, porque él dice que los apóstoles no predicaron iglesia, sino que predicaron a Cristo. Esto, hermanos, lleva a un engaño sutil. Hay quienes dicen hay que predicar a Cristo, pero lo dicen para ocultar las verdades distintivas que Dios quiere que se prediquen para este tiempo. Dios tiene una iglesia en esta tierra. Y Pablo aquí está hablando de esa iglesia. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si usted quiere conocer cuál es la iglesia de Cristo, busque lo que dice el mismo apóstol, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia enseña, vive y predica la verdad. Noten, entonces Cristo tiene una iglesia en esta tierra. Los apóstoles predicaban sobre la iglesia de Cristo. No podemos separar a Cristo de su iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. No podemos estar enseñando medias verdades. Esto es erróneo. Los apóstoles, aquí Pablo está diciendo que Dios tiene una iglesia y esta iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que es la verdad? Porque la iglesia predica la verdad. Noten lo que dice Jesús en San Juan 14:6. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, predica a Cristo la verdad. ¿Qué otra cosa es la verdad? Juan 17:17, Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que la iglesia predica lo que está escrito ¿qué? En este libro. ¿Qué otra cosa es verdad? El Salmo 119:142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. O sea que usted tiene que buscar una iglesia donde le prediquen la Biblia, lo que está escrito aquí, que le enseñen que Cristo es la única forma de ser salvo, es el único camino para la salvación, y una iglesia donde le enseñen la ley de Dios. Es lo mismo que dice Apocalipsis 12:17, porque la iglesia y el remanente guarda los mandamientos. Lucas, el que escribió el libro de Hechos, habla sobre esta iglesia. Para ser salvos, noten que para ser salvos hay que unirnos a Cristo. Pero si nos unimos a Cristo, nos estamos uniendo a la iglesia de Cristo también, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Noten cómo dice Lucas en Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo es eso que los apóstoles no predicaron en iglesia? Aquí no están hablando de iglesia. Búsquese una concordancia y vea cuántas veces Pablo, los apóstoles y Cristo usó
la palabra iglesia, eclesia, para referirse a la congregación, a la asamblea de su pueblo, que sigue y practica sus doctrinas. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 19, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Pero cuál iglesia? Ya vimos de que es la iglesia que predica la verdad, que enseña la ley de Dios, que guarda los mandamientos, que predica a Cristo y que predica la palabra. Pablo, hablando de esta iglesia, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 19, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Oh, interesante. ¿Cómo es posible que podamos separar a Cristo de su cuerpo? Esto sería como un jinete sin cabeza. Cristo y su iglesia están unidos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es en el principio el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. La Biblia refuta el concepto erróneo que tiene el hermano Natanael sobre decir de que los apóstoles no predicaron en la iglesia. El problema es que él usa esta clase de argumentos para poder justificarse y evadir sus errores. Pero ya vimos, hermanos, que es erróneo lo que sostiene él en su primera razón, el por qué abandonó la iglesia. Porque él dice que no cree que la iglesia adventista sea la verdadera, ni tampoco el remanente. Pero hay que irlos a la Biblia, a ver si la iglesia adventista cumple con esa característica. Si no la cumple, desechémosla. ¿Acaso la iglesia adventista enseña que no hay que guardar los mandamientos? ¿Acaso la iglesia adventista enseña de que hay otra forma de ser salvos aparte de Cristo? ¿Acaso las creencias de la iglesia adventista y las doctrinas no se sacan de la Biblia o usamos algún otro libro? ¿Ya? Esto se pone más interesante, hermano, porque algunos han acusado a la iglesia adventista que nosotros sacamos doctrinas y creencias de los escritos de Elena de White. La ignorancia de estos hermanos es abismal. La iglesia adventista tiene 28 creencias y 6 doctrinas, y todas se sostienen con este libro. Todas son sacadas de la Biblia. Yo quisiera retar a algún hermano que me pruebe cuál creencia, cuál doctrina la sacamos de los escritos de Elena de White. No seamos ingenuos, hermanos, investiguemos, estudiemos. No traten de enseñar de que somos ignorantes. Aquí en este canal no se vienen a enseñar errores ni incoherencias. La iglesia adventista, ninguna creencia, ninguna doctrina la saca de otro libro. Todas nuestras creencias y doctrinas se sostienen con la sola Escritura. Yo les invito a que descarguen el libro 28 creencias de los adventistas del séptimo día, que está gratis en el internet, y empiecen a investigar cada una de las creencias que enseña la iglesia adventista, y después vengan a platicar conmigo qué les pareció ese libro. Vayan a descargarlo, el libro 28 creencias de los adventistas, y se van a quedar impactados el conocimiento profundo y sólido que tiene la iglesia adventista sobre sus creencias y sobre sus doctrinas. Este era el segmento presentado en la primera razón, el por qué el hermano Natanael abandonó la iglesia. Aquí hemos refutado con la misma escritura. Hermanos, tengamos cuidado con estos errores que este hermano está enseñando. La segunda respuesta que vamos a presentar sobre la razón segunda que el hermano Natanael abandonó la iglesia es la siguiente. Dice el hermano Natanael Baloyes, dice: no creo que la hermana Elena White sea profeta. Él está diciendo que por esto abandonó la iglesia adventista, porque no cree que la hermana Elena de White sea profeta. Noten que es lo mismo que enseñan los protestantes y católicos para atacar a Elena de White. No creo, dice él, que la hermana Elena de White sea profeta. No creo que sus escritos sean inspirados por Dios. Y dice él: no digo que ella sea falsa profeta. Ella era sincera, pero no profeta. El testimonio de Jesús que menciona Apocalipsis, dice él, no se refiere a los escritos de Elena de White, se refiere a los profetas de la Biblia y a los apóstoles que están en la Biblia, dice él. Estos son, hermanos, los mismos argumentos que usan católicos y protestantes para atacar a Elena de White en una forma sutil. El hermano Natanael dice: yo no estoy atacando a la iglesia, ni estoy atacando a Elena de White.
aunque no lo diga con palabras, está en una forma sutil y camuflajeada, atacando la creencia cardenal de la Iglesia Adventista, que es el don de profecía. Hermanos, vamos a ver dónde está el error del hermano Natanael Baloyes. Y que esto le faltó al hermano haber estudiado en sus 27 años que estuvo en la Iglesia Adventista. 27 años, hermanos. Qué tremendo, gran desperdicio. Cuando escuché este video de este hermano, solamente me recordé cuando alguien llega con una gran hambre a la casa de trabajar y mira solamente el plato de comida y no se lo come. No le sirvió de nada, pues. No sirve de nada ver el plato de comida si no me lo como y no me sacio mi hambre. Esto le pasó a este hermano, estar tanto tiempo en la iglesia y no haberse alimentado de las creencias y doctrinas de la Iglesia Adventista y conocer perfectamente bien qué es lo que enseña la iglesia. Esto que dice el hermano solamente se lo puedo disculpar a alguien ignorante que nunca fue adventista, pero alguien de que estuvo tanto tiempo en la iglesia. ¿Qué pasó? Digo yo esto. ¿Qué pasó? Y esto va para aquellos hermanos que aún siendo miembros antiguos de estar en la iglesia, son ignorantes y no conocen nuestras propias creencias y doctrinas. Estas palabras que el hermano Natanael está diciendo solamente evidencian una gran ignorancia crónica de las mismas creencias y doctrinas de la iglesia adventista. Y esto va para usted, hermano. Es una gran vergüenza. Hay ancianos de iglesia que tienen hasta 30, 40 años, están en la iglesia adventista y no conocen las creencias y doctrinas de la iglesia adventista. Y me atrevo a decir que hay también hasta ministros que han ido solamente a visitar las universidades y no conocen ni saben defender la doctrina de la iglesia adventista. Y me van a disculpar, hermanos, porque hable tan fuerte, pero así es mi carácter, así hablo. Soy directo, siempre he sido así directo. Queremos ser directo y no estar con pañalitos tibios. Hay que hablar la verdad en esta etapa de la historia. Lo que está reflejando aquí este hermano, en esta segunda razón, el por qué abandonó la iglesia, esto denota gran ignorancia. El hermano Natanael dice que en la Biblia no aparece Elena de White. ¡Qué tremendo! Él quiere hallar que diga aquí, el Evangelio según San Elena de White. Lo mismo que dicen los protestantes y católicos, ese es un disparate. Inclusive hay adventistas apóstatas que aún tienen este concepto, que dudan del ministerio y el don que Dios le dio a Elena de White para el último tiempo de la historia. Dudan porque no leen, no estudian, son ignorantes del tema. Hay hermanos adventistas que dicen así, hermano, muéstreme dónde de la Biblia dice Elena de White. ¡Qué ignorancia, hermanos! Hermanos, no sé si ustedes saben qué es un disparate. Busquen en el diccionario qué es un disparate. Y un disparate es hablar algo sin sentido, algo que carece de lógica. ¿Quieren hallar el nombre de Elena de White en la Biblia, hermanos? Veamos el error, ¿dónde está? Natanael dice que la Biblia no habla de Elena de White. Aquí va cómo responder. Vamos a responderle la segunda razón. A los adventistas del séptimo día no nos interesa, ni tampoco a Dios no le interesa que en la Biblia aparezca Elena G. de White, porque el centro de el ministerio de los profetas no es el profeta en sí, sino es el mensaje. O sea que lo que nos interesa a nosotros como pueblo adventista y a Dios en su palabra no es que se exalte el profeta, sino el mensaje que predica el profeta. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué ignorancia quiero ver a dónde dice Elena de White? Esto es un disparate. Lo importante no es que aparezca el nombre del profeta, sino el mensaje que predica el profeta. Eso define a un profeta. La función genuina de un profeta de Dios no es hacer malabarismo, no es balbucear como lo hacen en las iglesias protestantes, ni predecir el futuro, que muchas veces atinan, porque el diablo también puede atinar, según Deuteronomio 13, versículo 1 al 6. La función primordial de un profeta de Dios no es hacer cosas exuberantes o que impacten
al sentido y a la emoción del populacho. El objetivo del profeta genuino de Dios es llevar al pueblo otra vez a la obediencia de la ley de Dios. O sea que el centro de los profetas es hablar la verdad para que el pueblo se vaya otra vez a la ley de Dios y a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Esa es la función de un profeta. ¿Cómo es posible que digamos de que queremos hallar en la Biblia a Elena de White, si cuando la Biblia se escribió no existía Elena de White? ¡Qué ignorancia de estas personas! Y van a disculpar porque uso tanto la palabra ignorancia, pero no hay otra palabra para referirse a esto. Es una ignorancia crónica. Todos somos ignorantes en algún aspecto de la vida, hermano, pero hay una ignorancia que tiene un límite y hay que desmantelarla, hermano. La función de un profeta es decir la verdad. O sea que Elena de White pudo haber sido Isaías, Malaquías, Ageo o cualquiera de los profetas, porque no es el profeta, sino el mensaje que predica el profeta. ¿Me están entendiendo, hermanos? Anoten esto para que no se les va a olvidar. A Dios lo que le interesa es el mensaje, para eso llama al profeta, para que predique un mensaje, independientemente si es Elena de White, Isaías, Malaquías. Es el mensaje el importante. ¿Cómo lo sabemos? Noten cómo dice Juan capítulo 10, versículo 41 al 42, dice: y muchos venían a él, hablando de Juan el Bautista. Yo le hago una pregunta: ¿hay algún libro en la Biblia donde diga el Evangelio según San Juan el Bautista? No. Pero ¿saben de que Cristo dijo que Juan el Bautista era más que profeta? ¿Cómo así? Pero Juan no tiene ningún libro. Juan el Bautista no escribió ningún libro. Pero noten cómo dice Cristo. Juan capítulo 10, versículo 41 al 42 dice: y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan decía de este era verdad. Y muchos creyeron allí. ¿Por qué? Porque Juan predicaba la verdad. ¿Qué es lo que predica un profeta de Dios? La verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios. O sea que el profeta genuino lleva al pueblo otra vez a la verdad. El profeta de Dios manda a que el pueblo vaya a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo y su palabra. Esta es la función de un profeta de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, vamos a ver, hermano, lo siguiente. El hermano Natanael dice que el testimonio de Jesús se refiere a los profetas de la Biblia y a los apóstoles. Vamos a ver dónde está el error. Este hermano desconoce rotundamente las profecías de Apocalipsis al decir esto. Vamos a ver, vamos a profundizar. ¿Dónde encontramos a Elena de White en la profecía? Recuerden, hermanos, que no es el nombre lo importante, sino que es el mensaje que Dios le da al profeta. Apocalipsis 12, 17 encontramos algo interesante. Esta cita la leímos para demostrar las dos características de la iglesia verdadera, pero ahora la vamos a demostrar para hablar qué es tener el testimonio de Jesús. Porque el hermano Natanael creo que desconoce rotundamente qué es etimológicamente tener el testimonio de Jesús. Noten cómo dice Apocalipsis 12, 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, ahí está la palabra resto, remanente, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si el término loipos, remanente, algo último, que Apocalipsis le llama a los 144,000, este remanente tiene el testimonio de Jesús. ¿Qué es tener el testimonio de Jesús? Vamos a leer otras partes de la Biblia para que nos explique el mismo apóstol Juan qué es tener el testimonio de Jesús. Porque este remanente dice que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Noten cómo dice Apocalipsis 19:10. Aquí el apóstol Juan se le está arrodillando y adorando al ángel Gabriel. Y noten lo que le dice Gabriel a Juan. Se puede explicar que este ángel que le está dando la revelación a Juan era Gabriel. Se puede demostrar. En otra presentación vamos a hacer un estudio sólido de eso. Noten cómo dice Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. O sea que Juan tiene hermanos. Tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y quiero aclarar, hermanos, qué es el espíritu de la profecía. Quiero que anoten esta información, hermano. Agarren esta información. No se vayan a distraer. Quiero que se concentren en lo que voy a decir, hermano. No se fijen en mí. Fíjense en lo que voy a decir. El espíritu de la profecía no es el profeta, ni tampoco lo que el profeta escribe. El espíritu de profecía es otro nombre dado al Espíritu Santo, que es el que imparte el don al profeta. Sí, en otras palabras, el testimonio de Jesús es otro nombre al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo use la mente del profeta y a través del profeta, noten esta información, y Dios y Cristo a través del profeta da testimonio de sí mismo. O sea que el testimonio de Jesús se puede interpretar de que es Cristo dando testimonio a través del profeta de sí mismo. ¿Me doy a explicar, hermano? Eso enfatiza la expresión testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Porque muchas veces creemos de que el espíritu de la profecía es el profeta o lo que escribe. No, es el resultado. Eso es lo que escribe el profeta cuando el profeta está lleno del espíritu de la profecía, o sea, del Espíritu Santo. Pero dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Esta palabra inspirados significa soplados. El Espíritu Santo sopló la mente del profeta para que el profeta escribiese. Noten que aquí dice el ángel que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero ¿qué es el espíritu de profecía? Noten que se relaciona con la obra y el ministerio de un profeta. Esto lo corrobora Apocalipsis 22, versículo 8 al 9. Juan otra vez se le vuelve a rodear al ángel y el ángel Gabriel, noten lo que le dice. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas palabras. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, noten lo que le dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. O sea que tener el testimonio de Jesús es tener un profeta, es el ministerio de los profetas. Recordemos de que los profetas son inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el espíritu de profecía se relaciona con el ministerio de un profeta. Aquí dice que el remanente tendría el don de profecía, tendría un profeta en su medio. Aparte que este remanente guardaría los mandamientos, también tendría el don de profecía. ¿Por qué se le llama espíritu de la profecía? Porque el Espíritu Santo es el que imparte este don al profeta. Noten cómo dice 1 Corintios 12:10, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, hablando de los dones del Espíritu Santo, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esto quizás es posible que el hermano Natanael lo pueda entender. Y también sus seguidores que lo siguen, le siguen todas sus herejías y blasfemias que dice. Hermanos, según la Biblia, es erróneo decir de que solamente los profetas y los apóstoles tenían el testimonio de Jesús. Es erróneo. Porque entonces tendríamos que estar diciendo que los dones espirituales cesaron con los apóstoles. El hermano Natanael, cuando dice que el testimonio de Jesús son los profetas y los apóstoles de la Biblia, está coartando y minimizando los dones espirituales. Está diciendo que el don de profecía cesó con los apóstoles. Esto es erróneo, porque la Biblia no enseña tal cosa. Los dones espirituales van a estar con la iglesia hasta el fin de los días, porque es para el crecimiento de la iglesia, los dones espirituales. Noten cómo dice 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Noten que el apóstol Pablo conecta los dones espirituales, que no falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que los dones espirituales
estarían con la iglesia hasta que Cristo venga. En la tierra nueva, en el cielo, ya no necesitaremos dones espirituales, porque estaremos con Cristo. Los dones espirituales son para el crecimiento de la iglesia. Esto lo dice Pablo en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la obra del cuerpo de Cristo. Hermanos, los dones espirituales no han cesado. Aquí se divisa que la iglesia remanente tendría el don de profecía, por lo menos un profeta en su medio. Ahora, alguien puede decir, pero Elena de White no está en la Biblia. Tampoco Juan el Bautista escribió un libro que se diga el Evangelio según San Juan el Bautista. ¿Cómo definimos si Elena de White es profeta? Les voy a dar el enlace aquí para que puedan ver el tema. ¿Cómo identificar si Elena de White cumple con las características de un genuino profeta? Quiero que vayan a ver este video que pondremos el enlace aquí para que vaya usted a analizarlo. Que Elena de White cumple con las características de un profeta genuino, porque su función es llevar al pueblo otra vez al estudio de las Santas Escrituras. Porque no es importante el nombre de Elena de White, sino su ministerio, de que Dios la levantó para llevar otra vez el pueblo a la obediencia a la ley de Dios y a su palabra. Esa es la función de un profeta genuino. Un ejemplo de eso tenemos en 1 Reyes capítulo 18, versículo 17 al 18 dice, hablando de Elías, cuando Acab vio a Elías, noten cuál es el mensaje que predica Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová tu Dios y siguiendo a los Baales. O sea que un profeta de Dios genuino enseña los mandamientos de Dios y lleva al pueblo a obedecer esos mandamientos. O sea que un profeta es aquel que enseña la verdad. Y la verdad la encontramos en la palabra de Dios y su ley. Aquí queda respondida y refutada la segunda razón del por qué el hermano Natanael dice que abandonó la iglesia adventista. Esto es evidente que el hermano nunca leyó un libro de Elena de White, o si lo leyó fue para encontrar defectos. Alguien que lea los libros de Elena de White llega a la conclusión de que esta mujer tenía sabiduría de Dios, una mujer sin letras, sin estudio, escribir mejor que un teólogo y un erudito. Esto es evidencia que tenía conocimiento de Dios. Gente que le ha estudiado, gente que estudia sus libros, han llegado a la conclusión de que esta mujer tenía un don maravilloso de parte de Dios. Yo no necesito que aparezca en la Biblia Elena de White, porque no es el nombre, sino que es el mensaje. En Apocalipsis se divisa que la iglesia remanente tendría el testimonio de Jesús, que es por lo menos tener un profeta en su medio. Hermanos, estudiemos para que no seamos engañados. La tercera respuesta sobre el hermano Natanael, porque recordemos de que dije que solamente vamos a responder 3 razones por falta de tiempo. En la tercera razón que dice el hermano Natanael, el por qué abandonó la iglesia adventista, dice lo siguiente. Dice que hoy debemos de guardar el sábado. Él admite que hay que guardar el sábado. En esta tercera razón ataca sutilmente el sábado. Dice que hoy debemos de guardar el sábado, pero no como el antiguo pacto, que Dios prohibía trabajar, dice él, sino que Dios permite ahora en el nuevo pacto trabajar en sábado si se hace por necesidad. O sea que él está mandando a la gente que quebrante el sábado. Porque dice él que estamos en el nuevo pacto. Y pone ahí unos ejemplos de los médicos que trabajan en sábado, policías y personas que no pueden dejar de hacerlo por necesidad, dice él. Y saben que esto hace que el hermano Natanael contradiga a la Biblia y a Dios mismo. Y al mismo tiempo está presentando un engaño sutil al decir de que hoy Dios permite que trabajemos en sábado y antes Dios lo prohibía. Qué tremendo, hermanos. Un engaño sutil
que está presentando este hermano, hermanos, y hay que refutarlo antes de que sea demasiado tarde. Vamos a responder la razón tercera. Vamos a ver dónde está el error. Noten qué es lo que dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. O sea que violar cualquier mandamiento de los 10, eso es pecado. Independientemente si es sábado o cualquiera de los 10 mandamientos, eso es pecado. Ahora, noten qué es lo que prohíbe Dios en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pregunto, ¿qué es lo que está prohibiendo Dios aquí? El mandamiento está prohibiendo trabajo innecesario y egoísta. ¿Qué se puede hacer durante los 6 días de la semana? Esto está claro en este mandamiento. Dios prohíbe el trabajo innecesario para nuestro beneficio, algo egoísta. Saben de que cuando nosotros trabajamos en sábado, estamos dando a entender de que somos egoístas, que somos ávaros y codiciosos. No nos basta 6 días. No queremos descansar un día especial para adorar a Dios. Esta es la función de este mandamiento, que cesemos de trabajar de nuestras labores innecesarias y que nos espaciemos únicamente en la adoración a Dios. O sea que este mandamiento está prohibiendo el trabajo egoísta innecesario que se puede hacer en los otros 6 días de la semana. Esto cambia en el Nuevo Testamento, como dice Natanael, cambia en el Nuevo Pacto, negativo. Quebrantar el sábado, trabajar en sábado es pecado. Noten lo que dijo Cristo en Mateo 5, 17 al 19, dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, yo no he venido a abrogar, o sea, desintegrar o desmenuzar, sino que he venido para cumplir, o sea, darle su debido valor. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, ¿qué es pecado? Quebrantar la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, porque los judíos habían minimizado algunos mandamientos de mayor a menor. Y en ese contexto Cristo dice, y si alguno quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños, porque así lo enseñaban los judíos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y sigue diciendo, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Significa que trabajar en sábado innecesariamente es pecado. Quebrantar un mandamiento es pecado. Ahora, lo que Dios permite en sábado no es el trabajo egoísta que podamos hacer durante los 6 días de la semana. Lo que Dios permite hacer en sábado es trabajo improvisto, trabajo que sea para beneficio de nuestro prójimo. Hacer obras de misericordia está en armonía con la ley. Noten cómo dice Cristo en Mateo 12:12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo, hacer el bien para nuestro prójimo. O sea que no está diciendo que hoy podemos trabajar en sábado, que hoy podemos ir a la milpa, que hoy podemos ir al trabajo. Lo que está haciendo Natanael es enseñando un error sutil. Imaginemos lo que apliquemos eso a los otros mandamientos, de que Dios hoy permite que trabajemos, o sea que quebrantemos su día santo. Si lo aplicamos eso a los otros mandamientos, significa que Dios hoy también permite que nosotros robemos. Dios permite que cometamos adulterio. Dios permite que adoremos ídolos, porque hoy estamos en el nuevo pacto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando alguien no pone atención a estas herejías, podemos estar asimilando errores. Muchos hermanos que siguen a este hermano hoy en día no captan estos errores. Dios no cambia respecto a su ley.
¿Por qué razón Dios va a permitir que se quebrante su día santo? Si lo que está haciendo Dios es que nosotros dediquemos un día completo a la adoración y exclusivamente a la adoración. El sábado es para congregarnos, no es para ir a trabajar al campo, no es para ir a la fábrica, no es para ir a trabajar y hacer trabajos innecesarios. El hermano, para justificar esto, ponía ahí el trabajo de los médicos, ponía el trabajo de los que cuidan y ponía otros ejemplos para justificar esto. Por eso es que explicamos en el tema anterior de que el trabajo de médico no quebranta la ley, está en armonía con la ley de Dios. Hay que ver el contexto de cada cita. Dios prohíbe el trabajo innecesario. No está diciendo que hoy podemos ir a quebrantar el sábado. No está diciendo que hoy podemos ir a la milpa, porque eso sería quebrantar el sábado. Lo que está enseñando el hermano Natanael es erróneo. Noten lo que dice Santiago 2:10 al 12. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable ¿qué? De todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermano, cuando alguien va a trabajar, independientemente si es por necesidad, la Biblia dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde está la fidelidad y la obediencia? ¿Quién dice, a dónde dice que Dios ahora permite que quebrantemos su día santo? Yo le pregunto al hermano Natanael, deme la cita a donde Dios permite que quebrantemos. No me voy a sacar citas donde Dios permita ahora las horas de misericordia, porque no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo dónde Dios permite que nosotros hoy vayamos a trabajar y que hagamos el mismo trabajo que hacemos durante los 6 días de la semana. ¿Dónde dice eso? No confundamos obras de misericordia para beneficio de nuestro prójimo con trabajo egoísta y secular para nuestro propio beneficio. La Biblia dice que eso es pecado, quebrantar el sábado. Las obras que Jesús hacía en sábado no era trabajo secular, eran obras de misericordia para ayudar al prójimo. La Biblia es clara que para Dios pecado va a ser todas las generaciones, va a ser pecado, va a ser lo mismo. Lo mismo que fue pecado para los judíos, es pecado también para nosotros, porque quien define lo que es pecado es Dios en su santa ley. Hermanos, tengamos cuidado con estos errores que este hermano está predicando, hermano. Yo me quedo impactado con muchos hermanos le creen, no estudian. Hermanos, Dios nos pide que sigamos guardando el sábado como lo dio al principio en su santa ley, que cesemos de trabajar obras innecesarias para que dediquemos un día exclusivo a nuestro Dios y Salvador, porque Él se lo merece, porque es nuestro Creador y Redentor. Hermanos, estas han sido las 3 respuestas primeras a las 3 razones, el por qué el hermano abandonó la iglesia. Lastimosamente, hermanos, el hermano se nota que no conoció perfectamente bien las creencias y doctrinas de la iglesia adventista, porque si las hubiese conocido, no hubiese dicho estas grandes blasfemias que están mandando a la gente a que quebrante la ley de Dios. En una forma sutil está diciendo que hoy podemos quebrantar la ley, y eso es pecado. Hermanos, tengamos cuidado, estudiemos, no nos dejemos engañar por todo lo que vemos en las redes sociales. Estudiemos antes de que sea demasiado tarde. Me vi obligado a hacer este video, no tanto por el hermano, porque quizás el hermano está cerrado y ya su caso es crónico. Lo quise hacer por sus seguidores, porque muchos de sus seguidores le creen y repiten estas blasfemias y las comparten como que si fueran flores de otoño. Hermanos, tengamos cuidado, estudiemos, no compartamos el error. No importa qué tan hermoso la persona hable, no importa qué tan carismático sea para presentar un mensaje. Si lo que está diciendo carece de fundamento bíblico, no hay que asimilarlo, hay que desecharlo y hay que refutarlo. Dios nos bendiga y que nos acompañe siempre, en todo momento y en todo lugar. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio, gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra a cada momento, cada instante, para que podamos detectar el error. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan este material
con amigos, familiares, por grupos, y así oren por este ministerio para que pueda crecer y podamos estar subiendo material sólido de verdad presente. Dios nos bendiga.